Hermanos, qué alegría encontrarnos en este programa dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Estamos justamente en la última etapa de nuestro programa, que consiste en difundir todos los documentos magisteriales que el Espíritu Santo ha inspirado a los diferentes papas a lo largo de la historia, que han querido difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y como es de cada semana, tenemos un invitado especial, pero en este caso es un sacerdote, el Padre, así que le voy a invitar para que se presente a aquellos hermanos que nos escuchen. Bueno, un saludo muy grande para todos en el Señor. Para mí es una alegría pues poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Mi nombre es el Padre John Jairo. Tengo 33 años y por gracia y misericordia de Dios fui ordenado el 6 de enero de este año 2024. Y por gracia y misericordia de Dios, me encargaron también la tarea y el oficio pastoral de estar como formador acá en este Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Excelente, Padre, siéntase bienvenido. Y hoy el Padre nos va a compartir unos documentos del Papa San Pablo VI, que es un papa muy, cercano a nuestra historia. Lo recordamos especialmente por el Concilio Vaticano II, y dentro de su magisterio y de lo que hizo y dijo, tenemos estos dos documentos referidos al Sagrado Corazón. Entonces, Padre, pues para que nos comparta algunas palabritas. Claro, son dos cartas apostólicas que el Papa las escribe a raíz de los 200 años de cuando se proclamó la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ya cuando se han cumplido estos 200 años, a partir de esta fiesta que concedió Clemente XIII para que se celebrara como tal en la Iglesia, y que después ya retoma Pío IX ya con más fuerza para que se celebre en toda la Iglesia universal. Una fiesta litúrgica, tanto con el oficio divino como con la celebración de la Santa Eucaristía, el formulario de la Santa Misa con todo el contenido pues, del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, a raíz de estos 200 años es que el Papa escribe estas dos cartas. La primera se llama Investigabiles Divitias Christi, que traducido al español significa de la riqueza inescrutable de Cristo. Y ahí el Papa comienza pues como a explicar un poco la grandeza de esta devoción, la riqueza, toda la espiritualidad que hay detrás, la importancia, pero sobre todo hay un párrafo que es como el núcleo de esta carta, que es el que quisiera pues como desglosar e ir pues explicando toda la doctrina que tiene contenida esta carta, que yo creo que es como muy especial, y es una gran invitación que hace tanto a los sacerdotes, a los obispos y a todos los pastores de la Iglesia, como unas recomendaciones grandes que les hace para que difundan esta devoción por medio de esta celebración, por medio de la celebración litúrgica como tal, y de manera especial pues la celebración en el Día del Sagrado Corazón de Jesús. El Papa dice, como en el núcleo de esta carta: he aquí pues nuestro deseo. Ya va a manifestar cuál es el deseo y por qué escribe esta carta. Nuestra voluntad, dice él, que en esta ocasión la institución de la fiesta del Sagrado Corazón, oportunamente reflexionada, y aquí es donde va a empezar a insistir, sea celebrada con digno prestigio de todos ustedes, venerables hermanos, los obispos de la Iglesia de Dios, y de la población a ustedes confiada. Entonces, el primer énfasis que coloca su santidad Pablo VI es que sea celebrada con digno prestigio, que se celebre con solemnidad, porque es algo importante dentro de la Iglesia, esta celebración de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y después, más adelante, va a continuar: sean explicadas en el modo más adaptado los profundos y misteriosos fundamentos doctrinales
que ilustran los infinitos tesoros de la caridad del Sagrado Corazón. Entonces, la otra invitación que hace el Papa a los obispos de manera especial es que sean explicados los fundamentos doctrinales de esta devoción. O sea, entonces el Papa como que ya se va al núcleo también de que los obispos y los sacerdotes en esta fiesta, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, aprovechen ese día para que den a conocer el fundamento y para que puedan explicar cuál es la doctrina que hay detrás de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Porque si bien es cierto, yo creo que todos conocemos y tenemos esta experiencia de que uno se encuentra muchas familias o muchas personas que tienen en su casa, en la sala de su casa o en el lugar más importante de su casa, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces dicen, no, aquí nosotros somos muy devotos del Sagrado Corazón de Jesús porque tenemos el cuadrito del Sagrado Corazón de Jesús. Pero como que se quedan simplemente con esto, o sea, como decir, somos muy devotos porque tenemos el cuadrito, donde está el Sagrado Corazón de Jesús presidiendo en la sala de estar o en la sala de la casa. Sin embargo, por eso el Papa lo que recomienda acá a los obispos y a los sacerdotes es que expliquen toda la riqueza profunda que hay detrás, digamos como de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que va muy relacionado con las apariciones a Santa Margarita María y todo lo que los anteriores papas y algunos santos como San Juan Eudes, como San Francisco de Sales, han escrito y han hablado acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, por eso lo que el Papa les invita es a que ahonden, a que instruyan al pueblo de Dios en esta devoción, o sea, de cuál es su doctrina, de cuál es su contenido, de cuál es su riqueza, cuáles son sus principios, cuáles son sus fundamentos. Entonces, lo que dice el Papa, que también, como lo hemos visto en otros documentos del Magisterio, han habido documentos donde específicamente algunos papas han hablado de esta doctrina, como, no sé, la Miserentísimo Redentor, la Quas Primas, y todos estos documentos que nos hablan acerca de esta devoción, donde se encuentran doctrinas, o sea, toda la doctrina acerca del Sagrado Corazón. Y luego continúa su Santidad Pablo VI. Indiquen los elementos particulares que forman parte de esta devoción, o sea, como cuáles son los elementos particulares también de esta devoción. Entonces va diciendo el Papa, también invita a los obispos a que digan cuáles son esos elementos particulares de esta devoción. Entonces, y principalmente conocemos que esos elementos son aquello que se nos ha revelado desde las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la tradición de la Iglesia y en los padres de la Iglesia. O sea, ahí es donde están contenidos también los elementos particulares de esta devoción, es decir, en qué consiste, cuál es, como que aquí lo va a decir también, como cuál es la finalidad de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego, finalmente, precisamente lo que les hablaba, habla de con el fin, o sea, cuál es el fin de obtener que todo, o sea, cuál es el fin, de alguna manera, de esta carta también, que el Papa coloca, o sea, que el Papa escribe y que dirige a los obispos y a los sacerdotes para que tengan en cuenta en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Dice él, es el fin de obtener que todos los cristianos ofrezcan el debido honor a aquel corazón divino, reparen los innumerables pecados con testimonios de una entrega cada vez más fervorosa y conformen la vida entera a los preceptos de la verdadera caridad, que es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cuál es el fin como de esta carta y el fin de esta exhortación que les hace el Papa Pablo VI a los obispos? Que con esta explicación de la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús, de cuál es su doctrina, de cuál es su contenido, de esta devoción, de cuáles son sus fundamentos, que los fieles la entiendan, la conozcan, la comprendan, para que de esta manera, por eso dice, como el fin, las personas una vez instruidas y conocidas
y como sumergidas en esta devoción, puedan lanzarse sin temor, una vez conociéndola puedan como acogerla en sus vidas, dejarse transformar por ella, y que de esta manera pues también como que se vayan permeando en su vida cristiana, en su vida moral, y que vayan siendo los cristianos cambiados, enriquecidos con esta devoción. O sea, que de tal manera los cristianos puedan, todos los fieles en la iglesia, conociendo esta devoción, como que entiendan esa riqueza tan insondable del amor ardoroso de Cristo por nosotros, y que en el fondo, ¿cuál es el fin? De que los cristianos todos se vean movidos a practicar esta devoción, a acoger esta devoción. Entonces eso es prácticamente como lo fundamental y lo central en esta primera carta que su santidad Pablo VI dirige a los obispos, a los sacerdotes, al cumplirse en los 200 años de haberse instituido litúrgicamente esta fiesta del oficio y de la Santa Misa en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Excelente, Padre, de verdad una exhortación bien importante que hace el Papa San Pablo VI de manera particular a los obispos. Sabemos que ellos son los pastores que tienen esa tarea de pastorear, de guiar, de educar al pueblo que se le confía, ¿no? Y yo creo que, Padre, es muy bonito porque todo esto es por gracia de Dios, que la Iglesia sigue en pie, obviamente porque Cristo la fundó y nos hizo la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerían sobre ella, de que también inspira en los corazones de nuestros obispos esa misión y esa tarea de educarnos, de guiarnos, de enseñarnos, porque no solo nos enseñan una doctrina, un conjunto de preceptos, sino que nos ponen cara a cara con Cristo, con una persona, en este caso de manera especial, como que nos invitan a mirar el corazón de Jesús. Entonces yo creo que de las diócesis en que quizá uno ha venido o ha conocido, o a la cual nosotros pertenecemos en San Bernardo, se ve bastante evidente la devoción y el amor que se le tiene al Sagrado Corazón de Jesús en las parroquias, los templos, especialmente cuando se celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el Corpus Christi, se ve que este amor al corazón de Jesús está impregnado en la gente. Claro. Y que ya no solo es, como usted decía, una devoción exterior, que puede ser la imagencita, llevar un escapulario, cosas semejantes, sino que está impregnada en el corazón y hace parte de nuestra vida cristiana. Y bueno, qué bonito, pues yo creo que también algo importante seguir rezando por nuestros obispos para que ellos sigan como que infundiendo a las generaciones siguientes pues el amor al corazón de Jesús. Claro, porque uno piensa que, o sea, esta carta que acabamos de leer como la siguiente que vamos a ver, son del año 1965. Entonces, claro, o sea, uno ve que en el fondo como que los obispos acataron esta petición del Papa. O sea, porque como bien decía Juan, en nuestro tiempo esta devoción está muy esparcida y está muy presente en el corazón de muchos fieles y de muchas personas y de muchas familias. Entonces está como muy presente en nuestra sociedad. ¿Y cómo se ha difundido? Precisamente, principalmente por los obispos, y ya los obispos también que tienen estos colaboradores que están más de cerca, que son como las manos de los obispos, que son los sacerdotes. Entonces, claro, que se ha ido como difundiendo entre el pueblo fiel y que se ha ido arraigando y ha ido teniendo como esta fuerza, este ímpetu, y uno encuentra devotos del Sagrado Corazón de Jesús en todas partes. Entonces, viendo esta, la que acabamos de ver, ya ahora vamos a ver otra carta, que esta otra carta también es del año 1965, y resulta que cuando el Papa le escribe esta primera carta que acabamos de leer, muchos institutos de vida religiosa escribieron cartas y se las mandaron al Papa, como diciéndole de las grandezas, de lo importante, y también pues como asintiendo a que ellos también querían vivir esto. Entonces el Papa
les responde a estas cartas que ellos mandan con esta otra carta que vamos a leer ahora, que es la Diserti Interretes, así se llama, Interretes. Entonces, que también es como legítimos intérpretes de los institutos religiosos confiados a nuestra dirección. O sea, que en el fondo es esta carta que le responde a estos institutos de vida religiosa. Y entonces ahí el Papa les va también como a insistir tanto a los religiosos como tal por esta devoción, o sea, que la vinculen. Por ejemplo, los religiosos hacen voto de castidad, pobreza y obediencia, y entonces de alguna manera les da como una formalidad a estos votos que ellos hacen. ¿Y cuál es esa formalidad para que ellos los vivan o para que ellos los cumplan? Precisamente esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tanto para ellos como religiosos personalmente, en ese proceso de santificación, en ese proceso de vida de oración y de entrega y de consagración a Dios, como también para el instituto como tal en general, o sea, como para las comunidades religiosas. Entonces también el núcleo, voy a leer también como el núcleo de lo que significa esta carta, para que entendamos como bien el espíritu que el Papa quería transmitirle a los institutos de vida consagrada y vida religiosa, a los religiosos, por medio de esta carta que les envía. Creemos que es vuestro deber y vuestro trabajo peculiar, le habla directamente a ellos, puesto que libremente habéis seguido esta divina vocación, la vocación de ser religiosos, que difundáis, entonces ya les dice, difundáis cada vez con más ardor el amor al corazón de Jesús. Entonces le está pidiendo su santidad Pablo VI a los institutos que difundan, o sea, dice él, difundáis cada vez con más ardor el amor al corazón de Jesús. Entonces dice, los está llamando a que difundan esta devoción, tanto en su instituto, en su vida religiosa, en su vida consagrada, como que la difundan también en sus medios de apostolado, en donde ellos van a tener ese contacto también con las personas y que les van a transmitir el amor de Jesús, el Evangelio. Entonces les invita también a que difundan esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y dice él, de palabra, primeramente, de palabra, es decir, de que ellos también la conozcan, la sienten, la vivan, la enriquezcan, la mediten, la recen, la profundicen. Y entonces el Papa dice de palabra, o sea, una vez teniéndola así, como que ellos la conozcan, por decirlo así, también sepan transmitirla y comunicarla de palabra. Pero también, dice él, y con el ejemplo, o sea, con el ejemplo, es decir, por eso que arraigue, que cambie sus corazones, que cambie sus almas, que les ayude también de alguna manera a llevar una vida virtuosa, y que con esa vida de virtud fundada en esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús, también como que sean aquellos que difundan esta devoción y la hagan conocer y la hagan entender y hagan que las otras personas se enamoren también de esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús, de palabra y viéndolos en el fondo, con el testimonio. De palabra y con el ejemplo mostréis a todos que aquí, o sea, aquí en esta devoción es donde han de recibir la inspiración y la mayor eficacia, tanto para la deseada renovación interior y moral, como para una mayor virtualidad de las instituciones de la Iglesia. Entonces es muy tremendo, o sea, porque el Papa dice que la renovación interior y la renovación moral y la renovación para sus institutos, como para la virtud de sus institutos, la santidad de sus institutos, les va a venir por medio de esta devoción. Entonces, si alguien quiere vivir esa renovación interior en su vida de seguimiento a Jesús, en su deseo de santidad, no hay una mejor renovación para la vida espiritual que esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es lo que insiste su santidad Pablo VI en esta carta a los religiosos. Gracias, Padre, de verdad, muy bonita las palabras del Papa, que en este caso se dirige a los institutos, ¿no? Aquellos hombres y mujeres que han consagrado su vida al Señor, pero que también yo creo que esta invitación
se extiende a las familias, Claro que a la sí. vida personal de los jóvenes, de los niños, que cuando nos acercamos al corazón de Jesús, porque Él mismo nos está invitando, pues nosotros, por así decirlo, recibimos esa gracia transformante y renovadora. Padre, el tiempo pues ya se nos está acabando, pero quizá algunas palabritas que quisiera dirigir a la gente, o al menos lo que ha significado el Sagrado Corazón de Jesús para su vida y para su sacerdocio, y que quizá con su ejemplo o su testimonio pues también inspire a profundizar más en esta devoción. Claro, o sea, yo creo que así como en síntesis, yo creo que uno tiene como a veces, de repente, que yo creo que el núcleo de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús es que Él ha venido porque ha querido manifestarnos su amor, su cercanía, su misericordia, esa misericordia que es más grande que nuestros pecados, que es más grande que nuestras debilidades, que es más grande que nuestra miseria. Entonces yo creo que si nosotros como seres humanos por el pecado muchas veces tenemos una imagen deformada de Dios y vemos a un Dios como lejano, como un Dios justiciero, como un Dios un poco castigador, pero si hay algo en lo personal que me ha ayudado a mí es a cambiar mi visión de Dios, a ver que Dios es un Dios de amor, como precisamente lo dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16. Dios es amor. Y si hay algo que me ha enseñado esta devoción, es eso. O sea, de que Dios es un Dios de amor, es un Dios cercano, y que se ha encarnado por mí, y que ha muerto en la cruz por mí, y que a pesar de que yo por mi debilidad y por mis pecados caiga, Él siempre va a estar allí para levantarme y nunca me va a juzgar, nunca me va a condenar, sino que es un Dios muy amoroso, y que por la fuerza de su amor, de su misericordia, va a transformar mi corazón, a transformar también de alguna manera mis pecados, mi miseria. Por la fuerza de su amor, Él me va ayudando de alguna manera también en este proceso de santificación, de purificación, al cual estamos también llamados todos los cristianos. Entonces yo creo que algo que me ha ayudado a mí, podría yo decir esto en mi vida sacerdotal. Gracias, Padre. Le agradecemos por acompañarnos en este programa dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y pues le pedimos la bendición de manera especial para las personas que nos escuchan y que de pronto tienen necesidades en su hogar, en su vida personal, en su familia, para que pues a través de esta bendición el Señor nos socorra y nos bendiga. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y con mucho cariño, entonces les dejo la bendición. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y por intercesión de María Santísima y de San José, que el Sagrado Corazón de Jesús les bendiga, les cuide, les proteja en sus hogares, en sus familias, en sus almas, y les acerque a ese amor infinito, a ese corazón que arde de amor por la humanidad, por cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un abrazo grande para todos. Gracias, Padre.